Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar la vista 2D o 3D. No todos los elementos se pueden representar en 2D o 3D. Vamos a ver, por ejemplo, en 2D tenemos una gama ahí de diferentes elementos. Vamos a elegir, por ejemplo, un contactor. Aquí tenemos la representación de lo que sería el contactor en 2D. Si lo quisiéramos en 3D, pues igual. Buscamos y aquí tenemos la vista 3D del contactor. Ahí lo tenemos. Hay que decir que a pesar de que tenemos solo estas opciones aquí, si hacemos doble clic en cada uno de ellos, tenemos diferentes vistas. Por ejemplo, si le damos a la vista símbolo, nos saldría la representación de todos los contactos que tiene en realidad. Y también podíamos desde aquí pues poner 2D como teníamos antes o 3D como tenemos aquí. ¿Veis? Podemos hacerlo o bien arrastrando desde aquí o clicando en el mismo elemento. También podemos cambiar los tamaños. Tamaño pequeño, pues ahí lo tenemos. Tamaño grande, ahí está. Podemos jugar un poquito con estas características. Y luego también podemos hacer que se vea o que no se vea pues la numeración de los diferentes contactos. Si por ejemplo queremos que desaparezca los contactos de la bobina, solo tenemos que desmarcar. Ya lo tenemos, ¿veis? Desmarcado. Podemos jugar un poquito con esto. Aparte, pues podemos luego elegir un montón de posibilidades. Por ejemplo, pulsadores. Si elegimos pulsadores, tenemos aquí un estándar. Pero en función de si usamos el contacto 1 y 2, que sería un pulsador normalmente cerrado, o 3, 4, que sería normalmente abierto. Es decir, si usamos esto, sería un pulsador de parada, y si usamos esto, sería un pulsador de marcha. Podemos cambiar el color. Ahí está. Si arrastramos otro, por ejemplo este, pues ya sabemos. Si queremos que este sea pulsador de paro, pues utilizaríamos unos contactos. Si pulsador de marcha, utilizaríamos otros contactos. Podemos también representar motores, ahí los tenéis, de manera literal. O también, si clicamos, tenemos la posibilidad de hacerlo tipo símbolo, imagen 3D, como hemos visto, imagen 2D. Tenemos ahí diferentes maneras de representarlo. Ahí tenemos. Podemos también magnetotérmicos, diferenciales, guardamotores. Ahí tenemos. Los relés térmicos también los podemos poner. Tenemos también interruptores, pilotos, que también podemos, evidentemente, si hacemos doble clic, cambiar los colores, etc. En todos ellos podemos cambiar la visión a 2D, 3D, a tipo símbolo, cambiar colores, etc. ¿Para qué utilizamos esto? Bueno, pues a veces hay que representar un circuito de una manera lo más literal posible para que pues, alguien que no está, digamos, muy experimentado en circuitos eléctricos pueda seguir cómo van colocados los cables y todo esto. Normalmente, cuando ya uno tiene cierta experiencia, va a los esquemas de automatismo que ya hemos visto en otros vídeos, donde se ponen los esquemas de potencia por un lado y los de control o de mando por otro. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizaríamos este tipo de símbolos. Aquí tenemos un circuito sencillo de un arranque directo de un motor con un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Y solo utilizamos un contactor. Hemos visto que aparece la representación, digamos, de una forma literal, lo que sería un circuito en 2D
2 o 3D. Y luego tenemos lo que sería el esquema eléctrico. Esto que hay aquí es exactamente lo mismo que hay aquí. Fijaos que en automatismo generalmente se representa la parte de potencia por un lado y la parte de control o de mando por otro. Esto no quiere siempre decir que estén separados físicamente. La mayoría de las veces están todos juntos. Como vemos aquí, el contactor, sus contactos auxiliares, las bobinas, todo está en el mismo elemento. Mientras que aquí, veis, hemos separado la bobina por un lado, los contactos principales por otro, el contacto auxiliar por otro, cuando en realidad están todos integrados dentro del mismo contactor. Por lo tanto, que representemos por separados los circuitos de mando y de control, o sea, y de potencia, no implica que necesariamente estén en instalaciones distintas. Es solamente una manera de comprender mejor cómo funciona el circuito. Aquí tenemos, por ejemplo, el pulsador de paro, equivaldría a este. Pulsador de marcha, equivaldría a este. Este contacto auxiliar sería este que tenemos aquí, el 13 y 14. La bobina está integrada aquí, A1, A2, ¿veis? La alimentación A1, A2 y el motor. Los contactos principales del contactor pues serían estos, el 135 y el 248, lo que tenemos aquí. Vamos a ver la simulación. Pulsamos pulsador de marcha, ahí lo tenemos. ¿Veis? Está funcionando los dos circuitos perfectamente. Pulsador de paro, ahí está. Esto si queremos representar un circuito lo más literal posible para que personas que digamos tienen poca experiencia puedan entender mejor los circuitos. Pero podemos activarlo exactamente igual en nuestro circuito de automatismo. ¿Veis? Lo activamos y lo paramos. Ambos circuitos funcionan a la vez en el momento en que renombramos por igual los elementos. ¿Veis? KM, hemos puesto KM, KM, KM. El pulsador de paro S, S. El pulsador de marcha S2, S2. Mientras respetemos que se llamen exactamente igual los elementos, cada vez que accionemos o uno u otro circuito funcionarán exactamente igual.